Pues utiliza una reacción química que ustedes vieron en secundaria, que está muy sencilla. Y la reacción química se utiliza para convertir CO2 en bicarbonato. Es la siguiente reacción química. Aquí está un glóbulo rojo. Aquí entró el dióxido de carbono CO2 y entró el 93%. 7% se quedó aquí disuelto en el plasma afuera. Y luego ese dióxido de carbono puede pegarse aquí a la hemoglobina. La hemoglobina se afuera generalmente tiene 4 lugares para el oxígeno. Cuando llega a las arterias, su saturación es del 98 a 100%. Y cuando pasa por las venas, pues baja la saturación al 65%. O sea, el nivel de oxígeno. Ese lugar que queda aquí disponible es ocupado por el dióxido de carbono. Entonces, un dióxido de carbono se pega aquí en el hemoglobina. Y eso representa el 23% de los dióxidos de carbono disponibles. Los demás se van para acá, al citoplasma y glóbulo rojo. Esta cosa que puse aquí se llama glóbulo rojo o eritrocito. Y ese dióxido de carbono se combina con el agua y queda dióxido de carbono más agua. ¿Alguien recuerda? H2CO3. ¿Eso se llama? Amoníaco. Ácido carbono. Pero para poder hacer esta reacción química, que por cierto es reversible, se requiere la presencia de una enzima. Y esa enzima se llama anhidrasa carbono. Y luego lo que pasa es que esto es un ácido. Si es un ácido se va a descomponer, ¿no? Se puede disociar en hidrógeno más HCO3. ¿Qué es HCO3? Ácido carbonoso. Bicarbonato. Bicarbonato. Y este hidrógeno libre tiene un problema. Podría aumentar la concentración de iones de hidrógeno y hacer que el pH se aumente. Pero el pH es amortiguado porque la hemoglobina puede capturar un gran número de iones de hidrógeno y amortigua el pH. Con los hidrógenos se pega la hemoglobina y el bicarbonato es intercambiado con una proteína llamada aquí banda 3. Banda 3 es un transportador aniónico. Y como dice aniónico, quiere decir que mueve iones con qué carga. Pero lo que hace este transportador aniónico es que el bicarbonato que se formó aquí lo saca del exterior, pero mete a cambio un anión que tenga la misma carga eléctrica, que es el cloro. Pero lo que pasa es que el bicarbonato se va hacia afuera, hacia el plasma, y ahí se mueve en forma de sal. Entonces lo que hizo el glóbulo rojo fue hacer química, una química muy sencilla, pero que permite que el dióxido de carbono, que es mucho, generado por las células, se vaya a los pulmones, pero se va en forma de bicarbonato. Entonces todo esto pasó en los tejidos. En los tejidos, en la microcirculación, tenemos células que tienen mitocondrias, y las mitocondrias forman dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono se mueve al plasma, al glóbulo rojo, y hace todo eso. Pues aquí está la animación que hace que veamos eso.
Pues ahí está. Voy a darle clic aquí a la continuación. A ver si funciona. Voy a darle que funcione porque ya no. Pues ahí tenemos como las células están generando un montón de burbujitas. Esas burbujitas que generan dióxido de carbono. Y la mayoría de ellos pues se va al plasma. Pero llega un momento en que el plasma se satura y ya no puede recibir más dióxido de carbono. Entonces no le queda otra opción al CO2 más que meterse al glóbulo rojo. Y lo que hace es que se pega la hemoglobina y forma carbaminohemoglobina. El CO2, ya que llega a los pulmones, se libera. Aquí el procedimiento es inverso. En los tejidos entró dióxido de carbono, el pulmón va a salir. Entonces el dióxido de carbono que está aquí en el plasma se mueve al alveolo. Y el dióxido de carbono que estaba en la hemoglobina se libera y se mueve al alveolo. Y cuando nosotros respiramos aire en los pulmones, respiramos una mezcla que contiene una gran cantidad de dióxido de carbono. Y así nos deshacemos del dióxido de carbono. Pero eso no es todo. Esta cantidad únicamente representa el 30%. ¿Qué le pasa al 70% del dióxido de carbono? Pues el 70% se convierte en bicarbonato. Aquí vemos CO2 más agua, ácido carbónico, en presencia de la enzima llamada anhidrasa carbónica, que es esta cosa amarilla. Y este ácido se disocia espontáneamente sin necesidad de enzimas en hidrógeno más bicarbonato. Pero voy a dar clic aquí para que sigamos qué es lo que le pasa al CO2 cuando se mete al glóbulo rojo. Ahí entró el glóbulo rojo y se juntó con una molécula de agua con la anhidrasa carbónica y formó ácido carbónico. Y el ácido carbónico se disocia en hidrógeno y bicarbonato. Y el hidrógeno se pega a la hemoglobina y se amortigua el pH, y el bicarbonato se saca y entra el cloro. Y entonces de los tejidos hacia los pulmones, el CO2 está disfrazado en forma de bicarbonato. Y eso permite que pueda disolverse una cantidad de masa aún mayor. Puede encontrar el 70% del CO2 disuelto en el plasma. Pero eso fue en los tejidos. La pregunta es ¿qué pasa en los pulmones? En los pulmones se revierte el proceso. El bicarbonato va a entrar, el cloro va a salir. El hidrógeno que estaba secuestrado por la hemoglobina se va a liberar. Hidrógeno más bicarbonato, ácido carbónico. Ácido carbónico en presencia de hidrasa, CO2 más agua. El CO2 se difunde y el agua sale por las ampoporisis, que son canales de agua. Entonces voy a hacerle clic para que vean la animación de lo que acabo de explicar. Ahí está entrando el bicarbonato, se libera el hidrógeno, se hizo ácido carbónico. Es una reacción reversible. Luego el ácido carbónico en presencia de la anhidrasa carbónica se simplifica y se va a descomponer en CO2 más agua. El CO2 sale y el agua también. ¿Okay? Entonces ese es el continuo que está pasando ahí. Entonces acabamos de descubrir un secreto de la naturaleza y es cómo le hace el glóbulo rojo para transportar CO2 si no tiene tanta capacidad. Pues usando química, usando una enzima llamada anhidrasa carbónica y una proteína integral de membrana llamada BACAP. Y así resuelve el problema de transporte de gas. Bueno, de esa manera en el alveolo el oxígeno entra a la sangre y el CO2 sale de la sangre. Ahí está el oxígeno entrando, entra al plasma, entra a la hemoglobina y el CO2 sale. Y los hidrógenos que están aquí libres se amortiguan porque los hidrógenos se llegan al bicarbonato y hay un intercambio de cloro y bicarbonato gracias a que el ácido carbónico
puede reaccionar con la vía carbónica. Entonces, la pregunta del examen es: explica el transporte de CO2 en la sangre. Esa es la pregunta. Ya les dije la pregunta del examen. Y lo que espero que expliquen es, digan, ocurre de tres maneras: disuelto en el plasma, ligado a la hemoglobina y en forma de bicarbonato. Estas dos son cosas directas. Voy a explicar este punto y lo explico entonces. Creo que la batería está muy baja, no me hace caso. No. Bueno, entonces creo que ahora tenemos de transporte. A ver qué más viene que sea importante para el transporte. Ahí termina el capítulo de transporte de gases. Bueno, entonces el único inciso que nos falta ver ahí en respiratorio es control de la respiración. Y control de la respiración lo vamos a ver entre hoy y mañana, que es más o menos largo, para poder entender cómo el proceso de ventilación, transporte de gases, difusión de gases se acopla para poder mover oxígeno y dióxido de carbono en nuestro cuerpo, ¿no? Espero que no se me haga caso, como quería estamos, pero bien. Hazme caso. Bueno. Entonces vamos a empezar a ver control de la respiración. Y siempre que hablemos de control, lo que tenemos que tener en cuenta es que en fisiología el control de una variable tiene un nombre específico, se llama homeostasis. Homeostasis. Y se refiere a tener en control una variable. Y siempre tenemos un controlador, un Arduino. Nada más que este Arduino es biológico, está hecho de neuronas. En el caso particular de lo que estamos viendo ahorita se llama centro respiratorio. Son una serie de neuronas que forman circuitos neuronales cuyo fin es controlar la respiración. Están ubicadas en el bulbo raquídeo, que es una parte baja del cerebro. Entonces el controlador recibe información desde sensores. Entonces quiere decir que tenemos cables o axones de neuronas que están mandando información desde afuera sobre diferentes variables. Entonces todos estos cables que están aquí, como van de afuera hacia adentro, o del centro de la periferia del centro, se llaman nervios aferentes. Porque van hacia el centro, mandan información. ¿Y de dónde vienen? Vienen de una serie de sensores. Sensores que están modificando alguna variable importante para poder controlar la respiración. La mayoría de estos sensores son quimio receptores, porque lo que hacen es que están monitorizando la concentración molar de una variable. Y las variables que nuestro cuerpo generalmente checa es cuál es la presión parcial de oxígeno, cuál es la presión parcial de dióxido de carbono, cuál es el potencial de hidrógeno, el pH, qué tan ácido está la sangre. Entonces ya son las variables de control. Lo que nuestro cuerpo controla es eso. Y en función de la información que recibe el centro regulador, envía mensajes o información que son a través de nervios que salen de ahí. ¿Cómo se llaman los nervios que salen del controlador? Eferentes. Y los nervios eferentes lo que hacen es que controlan la respiración. Si se acuerdan, hay dos músculos principales de la respiración. ¿Cuáles son? El principal músculo es el ¿Diafragma? Aquí está, es el diafragma. El diafragma es un músculo muy
potente ¿Sí, no? y de él depende principalmente la respiración. Y el nervio que lo inerva se llama nervio frénico. Es el nervio que inerva el diafragma. Y los otros músculos son los músculos intercostales. ¿Cuáles? Los internos o los externos. Los externos son los que regulan la inspiración, ¿no? Y están inervados por el músculo, por un nervio que es el nervio de los músculos intercostales. Y cuando el diafragma se mueve y los músculos se mueven, lo que hace es que cambia la profundidad y la frecuencia de la ventilación. Profe, Entonces, el efecto de control está aquí en una variable que es frecuencia y profundidad, o sea, la amplitud de la ventilación. Oigo, pregunta. profe, ¿eso solamente sería en el concepto de la respiración? ¿No sería en general de todo? En general, el estándar de ustedes es que tengas un controlador, sensor y un actuador. Pero aquí le pusimos nombres propios. Si hubiera dejado como sensores actuales sería... Pero como dije, ¿cómo se llamaban estos? Ya, y la frecuencia y profundidad de la ventilación lo que hacen es que cambian de una manera directa las variables de control. Entonces este es un circuito de retroalimentación de circuito cerrado. Un circuito de control con retroalimentación. No está abierto. Está monitorizando una variable y la variable depende de los actuadores. Los actuadores son los órganos que generan, en este caso, el movimiento respiratorio. Y aquí nomás puse los actuadores de la respiración normal, o sea, la respiración en reposo. Si yo quisiera también poner qué pasa en la respiración forzada, tendría que poner más músculos. ¿Qué músculos tendría que poner? ¿En el externo? ¿En el interno? Externo, cleidomastoideo, escalenos, intercostales internos y el recto abdominal, oblicuo mayor, oblicuo menor y el transversal. Son más músculos. Pero esos músculos nomás se utilizan en caso de emergencia. Cuando hay aquí un problema que sabes que la respiración no es suficiente, se activan los músculos accesorios. Y los músculos accesorios nada más trabajan para la expiración, no para la inspiración. Y aquí no puse sus nombres, pero eventualmente también ellos contribuyen a la frecuencia y profundidad de la respiración. Nada más que aquí adentro ustedes pongan esternocleidomastoideo, músculos intercostales internos, escalenos, recto abdominal, transverso abdominal, oblicuo mayor, oblicuo menor. Que lo vimos en una clase. En la clase de mecánica ventilatoria explicamos dónde están esos músculos, para qué sirven y qué producen cuando se activan. Si no vieron esa clase, ahí está el video. Sencillo, vean el video. Si no quieren ver el video, ahí está esto. Si no quieren ver esto, vean un libro. Si no tienen tiempo, vengan al examen de respiración. Porque puede ser, ¿no? Puede ser. Hay gente que pasa y no viene a clases. Y no sabe. Y hay gente que pasa y sí sabe y no viene a clases. Hay muchas combinaciones. Por eso no pasa listo. Porque sé que hay gente que ya sabe que viene aquí. Pero también sé que hay gente que no viene por floja. Pero bueno, esa es su decisión. Ahí está. ¿Qué estamos midiendo? Dióxido de carbono, oxígeno, pH. La estamos midiendo en las arterias. ¿Por qué no lo medimos en las venas? O en los capilares. Porque es donde tiene más. Porque las venas ya no traen oxígeno. Bueno, traen menos oxígeno y mucho dióxido de carbono. Tendrían mediciones alteradas. Entonces yo quiero medir la salida del corazón. No quiero medir la salida de las células. Entonces lo que hago es que pongo los sensores a la salida del corazón. Un vehículo que tiene, su carro tiene un montón de sensores. Tiene sensores de oxígeno, sensores de nitrógeno. Y le ponen la salida del catalizador antes y después para ver cómo está funcionando el catalizador. Entonces depende de dónde los pongas para ver qué quieres controlar.
Entonces estamos monitoreando esas variables en las arterias. Y se ponen estos sensores en arterias principales, arterias grandes. También tenemos sensores en el sistema nervioso. Como nuestro órgano principal para poder vivir y funcionar es el cerebro, entonces estamos monitoreando el estado del cerebro. ¿Qué tan bien oxigenado está? ¿Cuánto dióxido de carbono tiene? ¿Cuál es el pH del cerebro? Y esa información es recabada por los quimiorreceptores y la envía a los centros respiratorios. Y el centro respiratorio lo manda a los músculos de respiración, quienes cambian la ventilación. Y al cambiar la ventilación, cambiamos CO2, oxígeno y pH. Y este principio es el principio de homeostasis que puse ahí. Entonces, lo que se dieron cuenta los investigadores es que el control respiratorio no está acá arriba en el cerebro. La gente pensaba que estaba aquí en la parte de la corteza o en la hipotálamo. Y resulta que no. El control de respiración está aquí en el bulbo. Y lo que pasa es que el sistema nervioso central está organizado de abajo hacia arriba respecto a qué tan complejas son las decisiones que toman. Lo que está más abajo es lo más primitivo, lo que los mantiene vivos. Y lo que está más arriba son las cosas que controlan procesos intelectuales como el razonamiento, el juicio y la memoria. Pero las cosas elementales que son respira, que tu corazón lata, lo tienen los insectos, lo tienen algo pequeñitos. Tienen centros respiratorios, centros cardíacos y tienen muy poquita memoria y muy poquita corteza. Entonces se dieron cuenta que aquí, en esta región de abajito, donde se une el cerebro con la médula espinal, había un abultamiento. Y ese abultamiento le llamaban bulbo respiratorio, porque era un bulbito, era una bulba. Y ahí se controla la frecuencia cardíaca, ahí se controla la respiración. Y arriba tenemos el cerebelo. Y el cerebelo es como un coprocesador que se dedica a los movimientos repetitivos. Cuando tú entrenas para ballet, para piano, para tocar la guitarra, lo que hace es que está generando nuevas conexiones cerebrosas para poder hacer cosas repetitivas. Y conforme subes, llegas al hipotálamo, que controla cosas importantes como es la sed, el hambre, el deseo sexual, cosas un poquito más elevadas. Y aquí arribita está la satisfacción, la culpa, el castigo. Hay centros de culpa y castigo. La gente no lo podía creer, pero pusieron electrodos a cierta zona y las pobres ratitas que les ponías eso se sentían bien y se la pasaban tocando esa actividad. Lo movían unos cuantos milímetros y nunca más lo tocaban, porque se dieron cuenta que se sentían mal cuando tenían eso. Entonces, lo que hace la gente ahora es que nos hace que nos sintamos culpables o bien utilizando los estímulos. El adoctrinamiento, la comercialización, la mercadotecnia hace que manejemos la cultura del castigo de diferentes maneras. Pero son cosas todavía un poquito más primitivas. Arribita de eso, en la corteza, está el juicio, el razonamiento, la lógica. Entonces, conforme subimos cosas más complejas, conforme bajamos cosas más elementales. ¿Cómo es posible, ahorita que mencioné eso, que una persona tenga una enfermedad y que ve personas pero no puede reconocer el rostro, lo ve borroso? Estaba leyendo que es algo de que una parte del cerebro ya está dañada. Sí, la parte del reconocimiento facial. Si quiere leer un libro vinculado sobre un montón de casos clínicos intrigantes, lee el libro que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Ah, ok. Oliver Sacks. ¿Pero es mental? Oliver Sacks fue uno de los mejores neurólogos del siglo pasado. Y lo que hizo fue documentar casos clínicos de gente que tenía alucinaciones, que pensaba que su piel era muy grande, que era del tamaño normal, que podía interpretar las emociones de la gente viendo su rostro, que no reconocía a la gente que amaba, que perdía la memoria musical completamente, o que usaba un traumatismo y podía hablar en otros idiomas. O sea, cosas que eran increíblemente, que escapaban de la lógica de explicación. Él lo documentó. La verdad es que no sabemos mucho del cerebro. Apenas el mayor misterio de nuestro universo es el cerebro humano. No tenemos ni idea de cómo funciona. Apenas estamos escarbando cómo funciona. Profe, es lo de que hay personas que se golpean y eso y ya son como... Antes tenían pésimas calificaciones y después del accidente tienen ya aumenta su calificación. Sí. ¿Quieres que te pegue? No, yo estoy bien. Va a ocurrir. Pero no lo hagan, ¿eh? Me hacen mucho. Quizás así, estoy estudiando por el método del traumatismo.
Bueno, entonces se dieron cuenta que aquí, en la parte del bulbo, había varias neuronas que controlaban la respiración. ¿Cómo supieron? Pues porque si ponías electrodos en animales, podías cambiar la frecuencia respiratoria. Podía hacer que respiraran superficial, profundo, o hicieran patrones oscilatorios. También lo supieron porque las personas que tenían traumatismo craneoencefálico, se les comenzaba a edematizar o hinchar el cerebro se inflamaba y no tiene para dónde irse. Entonces se iba por el agujero magno occipital. Y conforme iba herniándose hacia abajo, iba comprimiendo de arriba hacia abajo el centro respiratorio. Y se dieron cuenta que el patrón iba cambiando. El patrón respiratorio de las personas cambiaba en función de cómo estaba comprimiendo o dejando sin oxígeno a los diferentes centros respiratorios. Y así se supo. No se podía hacer en humanos. Se hizo por investigación en animales y observación en humanos que tenían traumatismos o tumores. Entonces ahí hay un montón de neuronas que son el centro respiratorio. Nada más que no los alcanzo a poner ahí porque no tiene esta. Bueno, entonces ahí está lo que se llaman neuronas inspiratorias. Y de ahí sale el phrenic nerve. ¿Qué es phrenic nerve? El nervio frénico que inerva el diafragma, que es el principal músculo de respiración. Entonces, pues, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que están haciendo? Y se dieron cuenta, pusieron un monitor de voltaje para ver la forma de onda de los axones del nervio frénico. Y se dieron cuenta que lo que pasaba es que las neuronas respiratorias mandaban un tren de impulsos que duraba 2 segundos. Eso hacía que el diafragma y los intercostales se contrajeran y causaban respiración. Y luego dejaban de trabajar 3 segundos, se relajaban esos músculos y causaban respiración. Entonces, si tú medías el voltaje o un osciloscopio, claro que es mucho más complejo que eso, ¿no? Por tamaño, y medías el voltaje en esta zona que es, ¿qué hay? ¿Qué viene bajando por el nervio frénico? Se dieron cuenta cuando graficaban tiempo contra voltaje que aparecía esto, un tren de impulsos, una pausa, un tren de impulsos, una pausa. Y ese tren de impulsos duraba 2 segundos. Y ese tren de impulsos, esta pausa, duraba 3 segundos. Y cuando se mandaban los impulsos, había contracción. Entonces, viendo este es un oscilador. Yo sé que el solucionador te da esto, pero no sé circuito si tiene que respiratorio, hacer esto para que se controle la presión. Si no, no se es un oscilador que tiene pausas. Punto 5. Y en función de la frecuencia de aquí, es la Hay un problema en el sonido que es amplitud de la exactamente lo contracción. mismo, pero con otros datos. Y, y Y hace el lo mismo tiempo que hice indica yo, cuánto y lo que tiempo hace es el duramos problema, pero se equivocó con Y. ¿Sabes cómo? Entonces, si yo tengo ese patrón respiratorio, y un patrón respiratorio como este, que dura lo mismo, pero la frecuencia de la onda aquí es más pequeña, lo que pasaría es que aquí se haría una contracción menos intensa y aquí se haría una contracción más intensa. Entonces lo que pasa aquí es que la fuerza es función de la frecuencia. La fuerza de contracción muscular es una función de la frecuencia de los impulsos que bajan del nervio frénico. Y modulando en frecuencia cambia la fuerza. Muchos de los motores llamados steppers también hacen eso. Hay unos actuales llamados motores steppers que son más impulsos rápidos y tienen mayor fuerza, tienen mayor punto para poder trabajar. Sería el equivalente en la área electrónica. Bueno, pues hasta ahí me quedo porque ya me quedan 17 diapositivas que voy a ver mañana. Y con eso terminaríamos la parte de control respiratorio. Y ya la semana que viene comenzamos con inmune. Creo que me queda un día más para hacerlo, 2 días. ¿Tienen que más? Y el jueves tenemos que salir. El inmune vamos a ver más lo básico. ¿Qué es? ¿Cómo funciona lo básico? Lo vemos en 1 hora o 2 horas. Y el examen es el jueves, sobre las 15 de ¿Jueves? Sí. una vez. Yo hago un examen corto. Examen corto que es no puede ser muy difícil porque puede ser bastante difícil. Se van a correr. Ey, Cuando pones más de el ¿cuánto sacaste? reportan ante el sistema, ¿y pasaste? voy a ser reportado en sensores, en médica, biología sintética y altofisioterapia. En el único que vamos a ser reportado va a ser instrucción ya. Yo quería hacer rebo de esta, pues no voy a hacer rebo.
la cantidad de estudiantes que Es que Regu reprobaron. subes 80. Te cambio mi pase por tu Regu.